todos. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy estamos aquí en un nuevo tema para este canal. El tema es un tema súper importante que es Yeshua el Mesías. En este video veremos algunas cosas importantes sobre el Mesías, el nombre del Mesías, el propósito del Mesías y si es realmente o no de la descendencia de David. Dice en Génesis 49:10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Siloj, y a él se congregarán los pueblos. En Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías 9:9. Este personaje tan polémico que viene de nació en un pueblo judío, su nombre en un principio en su idioma original se pronuncia Yeshua. Hoy en nuestro país lo conocemos como Jesús, pronunciado en español, tal vez incorrectamente porque en este idioma no existía la letra inicial para escribir el nombre de este personaje, es la Y, la Yod, es la letra Y aquí en nuestro alfabeto. Entonces su nombre se pronuncia Yeshua, pero a través de diferentes países y lugares donde se ha conocido este nombre se ha cambiado por Jesus, Yahshua, Jesús, pero su nombre originalmente es Yeshua. En este video lo vamos a llamar así, lo vamos a conocer así. ¿Cuál era el propósito por el cual tendría que venir un Mesías? Dios había prometido a su pueblo de Israel, entre sus muchas promesas, tal vez la más importante, un Salvador. Lo que el pueblo de Israel esperaba es un Salvador. Pero ¿qué es realmente lo que quiere Dios? ¿De qué los quiere libertar? Una vez tras otra el pueblo de Israel se ha rebelado contra Dios, así como los cristianos hoy en día nos hemos rebelado, pero Dios en su misericordia les ha permitido volver una vez tras otra. Podemos ir a Primera de Timoteo en el capítulo 2. ¿Cuál es el propósito en el corazón de Dios de enviar a un Mesías? Dice en el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos seamos salvos, no solamente el pueblo de Israel. Dios no creó solamente al pueblo de Israel, pero sí es su pueblo escogido, y Él enviaría un libertador para ese pueblo. Pero más allá de libertar solamente a ese pueblo, Dios quería libertar a todos los hombres. ¿Pero de qué? Como vemos en Romanos, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres, desde Adán y Eva, cuando desobedecieron a Dios, estamos marcados por el pecado. Sabemos que la paga del pecado es la muerte. Estamos condenados a estar separados eternamente de Dios. El propósito de enviar un Mesías era reconciliar a Dios con los hombres, con el único mediador que es Jesucristo. Jesús, cuando vino a este planeta, dijo algo muy importante, que aunque no lo hubiese dicho él, es algo realmente importante. Dice, por sus frutos los conocerás. Yo estoy hablando de los frutos. Hay una gran diferencia entre frutos y señales, porque Jesús nos advirtió que incluso los falsos maestros harían grandes señales y prodigios. Yo no estoy hablando ahorita de las señales, sino de los frutos. Dios en el Antiguo Testamento le reclamaba a su pueblo, no hay conocimiento de Dios en el mundo. Desde que Jesús vino y con sus apóstoles continuando su obra hasta el día de hoy se ha conocido el Evangelio. Antes, solamente en una pequeña nación, que es la nación de Israel, se conocía acerca del Dios creador todopoderoso, del único Dios verdadero. Solamente en esa pequeña, pueden ver esa pequeña nación, pero desde Jesús y sus apóstoles hasta el día de hoy, hoy se ha conocido a este Dios creador en muchísimas partes del mundo, y aún faltan muchísimas partes más donde se conocerá y se predicará este evangelio. Pero ¿por qué el pueblo de Israel no ha creído? Dice, porque dice, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Nosotros podemos ver que la mayoría, todos los discípulos que Jesús tuvo, o la mayoría,
eran judíos en un principio. Después de esto se fue extendiendo a los gentiles, nosotros. Un argumento que utilizan los judíos que no creen en que Yeshua es el Mesías es que él no viene de la descendencia de David. Pero si nosotros vemos en Lucas, nos relata la genealogía de Jesús. En Lucas, en el capítulo 3, desde el versículo 23, dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Y va relatando toda su descendencia hasta Adán, hijo de Dios. En Mateo podemos ver otra genealogía que, si nosotros vemos, se refiere, también dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y así va llegando la genealogía hasta donde dice: y Jacob engendró a José. En nuestra traducción tenemos José, esposo de María, pero si nosotros vemos en una traducción más antigua, primero, estas dos genealogías, si pueden verlas, son dos genealogías diferentes y las mismas llegan a José. Esto de cierta forma es incorrecto. Si nosotros buscamos en un texto más antiguo de Mateo, se refiere en el versículo 16: y Jacob engendró a José, padre de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Nosotros anteriormente y en la actualidad hay muchos nombres que son muy repetitivos o muy comunes. Así también el esposo de María tenía el mismo nombre que el padre de José. Eso no era algo, que el padre de María no era algo muy extraño, se llamaban José. En esos tiempos había muchas personas que se llaman José, y hoy en nuestro país pues también sigue habiendo muchas personas que se llaman José. ¿Por qué esto es tan importante? Porque María concibió a Jesús virgen, y si José no tuvo nada que ver en la concepción de Jesús, entonces los judíos muchas veces utilizan estos argumentos para decir que Jesús no viene de la descendencia de David. Pero María podemos ver que también viene de la descendencia de David. María es la que concibió a Yeshua, el Mesías, a través del Espíritu Santo de Dios. Y entonces así, solo así podemos comprobar lo que dice. Dice: después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Y así va diciendo en el versículo 17: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. ¿Y cuál es el propósito de que el Mesías haya venido? En Hechos, capítulo 3, versículo 18, podemos ver algo muy interesante acerca de esto. Dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Dice: en el principio, Jesús no solamente era un hombre o un maestro, Él existe desde antes de la creación del mundo, antes de la creación de los cielos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Después, ese Verbo de Dios fue enviado a esta tierra. En el versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Como Dios lo había profetizado desde mucho tiempo antes, dice que Jesucristo había de padecer. Hay un versículo que muchas veces es ignorado o es prohibido leer en ciertas comunidades judías donde rechazan a Jesús, y muchas veces no quieren tomarlo, lo leen y dicen que no se refiere a Jesús. Pero aquí Isaías nos profetiza en el versículo 4 del capítulo 53: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja,
cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El Cordero de Dios. Cuando Juan presentó a Jesús, Juan el Bautista presentó a Jesús, lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros conocemos que anteriormente el pueblo de Israel ofrecía sacrificios de un cordero. Ese cordero tenía que ser puro, tenía que ser sin mancha, sin defecto. Así Jesús, crean o no que es el Mesías, nadie puede negar que Jesús llevó una vida recta, una vida digna. No se halló mancha ni error en su persona, no se halló ningún pecado o alguna falta en su moral. Este Jesús, Yeshua, el cual fue sin pecado y sin mancha, en esa cruz o en ese madero, él llevó el sacrificio del Cordero, el sacrificio más grande jamás hecho. Anteriormente esos sacrificios eran para el perdón de pecados, pero ese Cordero no podía quitar los pecados de todo mínimo de una persona, de toda su vida. Pero Jesús, que es el Hijo de Dios, hecho carne, Dios hecho carne, es la manifestación de Dios en el mundo. Ese sacrificio, ese Cordero tan perfecto y tan puro, sin mancha, se entregó a sí mismo como sacrificio perfecto y agradable ante los ojos de Dios. Si él hubiese querido, él tenía el poder y su padre tenía el poder para salvarlo. Una legión de ángeles pudieron ir por él cuando lo estaban arrestando, incluso cuando lo subieron al madero. Una legión de ángeles lo pudo haber rescatado y lo pudieron haber llevado de regreso al Padre, pero él estuvo dispuesto a soportar los insultos, los golpes, los maltratos, que le escupieran, que le pusieran esa famosa corona, pero no una corona de oro, sino una corona de espinas encajada en su cabeza, que lo golpearan, que lo azotaran y que le quitaran sus ropas y que lo inmolaran en ese madero o en esa cruz. Él lo soportó hasta el final por amor a nosotros. Dice una parte en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, como en el Nuevo Testamento, dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Dice en el versículo 5, en la última parte, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz, ¿por qué? Porque Dios no convive con el pecado. Tenemos un Dios todopoderoso que es santo y nosotros somos imperfectos y pecadores. Para poder estar en comunión con Dios otra vez, para que la humanidad sea reconciliada con Dios, teníamos que pagar esos pecados. No teníamos que tener pecados para estar en comunión con Dios. No tendríamos que tener pecados, pues Jesús nos quitó esos pecados y los clavó en la cruz. El castigo de nuestra paz fue sobre él y él intercambió su justicia, su vida perfecta y recta, nos la dio a nosotros y él tomó nuestros pecados. Dice en Efesios 2:8, por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tanto judíos, griegos, gentiles, todos conocemos que somos seres imperfectos, porque toda la ley de Dios se resume en 2 mandamientos: amar a Dios con todo tu corazón, mente y alma, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Ninguno de nosotros hemos cumplido siquiera uno de esos 2 mandamientos a la perfección. Dice, todos nos descarriamos, todos fuimos como ovejas sin pastor. Dice, aún a todos nos hicimos inútiles. Es por eso que Dios tenía que enviar un Mesías, un Salvador. En Romanos 11, versículo 14, nos habla. Dios quería no solamente traer salvación y libertad al pueblo de Israel, pero por cierto, vino ese Mesías, ese Salvador, y ellos lo rechazaron. Pero Dios no deja de cumplir sus promesas, ¿sí? Dice, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Dios cumplirá su promesa para con el amado pueblo de Israel. Dice Romanos 11:14. Así es. Por si en alguna manera puede provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos.
Dios cuando vino, Jesús, Yeshua, cuando vino a esta tierra, Él no solamente trajo salvación a los judíos que creyeran en Él, sino también a los gentiles. Dice, los provocaría a celo con un pueblo que no era mi pueblo. Nosotros ni siquiera conocíamos del Dios Todopoderoso, pero ahora la gracia del Señor nos ha alcanzado a nosotros, el conocimiento del Altísimo ha llegado a nosotros, y ahora nosotros, que no éramos pueblo de Dios, a todos los que estábamos fuera de Israel, no éramos pueblo de Dios, pero ahora el pueblo que no era su pueblo, ha sido pueblo. Este ha sido el tema del día de hoy. Espero que les sea de gran bendición para sus vidas. Y que la gracia y la paz de nuestro Señor sea con todos ustedes. ¡Adiós! Se cae.